Buen día. A ver los que faltan. Bien, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, buen día. Bueno, bien, muy bien. Bueno, yo tengo 8 o 9 y aparecen siempre entre 5 y 6. Seguimos igual que antes. Ayer hubo, bueno, la persona que tenía la Constitución de Perú no está, entiendo. No. Hubo elecciones en Perú. Me iba a preguntar a ver si había aprovechado, porque hubo segunda vuelta, proceso electoral interesante en Perú. Los dos primeros candidatos en la primera vuelta no superan el 15% y fueron ayer a una segunda vuelta entre dos candidatos muy extremos, uno de la extrema derecha y otro de la extrema izquierda. Y hasta anoche iba ganando uno, no sé quién habrá terminado, bueno, problema de los peruanos indudablemente, pero por lo menos para ver en forma práctica cómo se desarrollaba una segunda vuelta en un sistema de un país que correspondía estudiar y preparar para esta oportunidad. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando de poder ejecutivo, estábamos hablando de los requisitos, de la edad, de cuando la Constitución reenvía con respecto a los requisitos para ser presidente, a los requisitos para ser senador, y ahí hablamos de los 6 años, haber sido 6 años ciudadano. Creo que nos detuvimos también con el tema de la nacionalidad. Bueno, requisitos que están en la Constitución. No me parece que sean demasiado complejos ni nada por el estilo. Habíamos visto que la cefalía la íbamos a dejar para más adelante. Habíamos visto también la duración del mandato, bueno, los 4 años con una reelección inmediata, contra los 6 años sin reelección, que era el esquema de la Constitución anterior. Y fíjense qué gracioso, porque los 4 años más una reelección inmediata, el argumento fue que limitaba y controlaba el poder. Yo la verdad que no tengo posición tomada. Me parece que 6 años es mucho tiempo. Fíjense que un presidente que tenía un mandato de 6 años tenía 2 procesos electorales internos de medio término, ¿no? A los 2 y a los 4. Por lo general los presidentes de mandato de 6 años, que no era una regla, pero por lo general ocurría en las elecciones de medio término de los 2 primeros años les iba muy bien. Y en las elecciones de los 4 años, que eran las más complicadas, si a ese presidente le iba mal, tenía sus 2 últimos años muy complicados, y si le iba bien, bueno, iba a terminar un buen gobierno. Entonces, tenía 2 procesos selectivos durante su mandato de presidente. Ahora solamente tiene uno. Fíjense que este presidente actual, que va a durar 4, tiene ahora, este año, su primera elección de medio término. O sea que los periodos de 4 años enfrentan una de estas situaciones electorales y los periodos de 6 años enfrentaban 2, con lo cual era más complicado. Pero, si bien 6 años es mucho, me parece, 4 años con una reelección inmediata es mucho más que 6. Porque por lo general, no digo que siempre, porque por lo general los presidentes pueden ser reelectos. Entonces están 8 años. Y fíjense que el argumento de 1994, digamos, cuando se empieza a gestar el proceso de reforma a partir de 1992, el argumento era limitar y controlar el poder, por eso se acortaba el periodo presidencial. No sé, fíjense, a ver, ¿qué concentra más? Supongamos que un presidente está 6 años, después está 6 años descansando, después vuelve a estar 6 años,
después vuelve a estar 6 años descansando, y después vuelve a ganar otra elección y está 6 años. En 5 periodos constitucionales, 6 por 5, 30. En 30 años está 18. En 30 años está 18. ¿Me siguen? O sea, más de la mitad. Pero vamos a ver qué pasa con 30 años de periodos de 4 años. Está 4, después sigue otros 4, porque es reelecto, después descansa un periodo, después vuelve a ganar porque la gente lo quiere mucho, está 4, vuelve a ser reelecto, está 4, 4, 8, 16, 20. Vuelve a descansar un periodo, porque para ser presidente hay que tener salud, no mucho más. Vuelve a descansar un periodo y vuelve a ganar las elecciones y está 4, y vuelve a ganar la reelección y está 4. Fíjense que en 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, en 32 años está 24. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es, volviendo al primer ejemplo, 18 sobre 30? ¿Y cuánto es 24 sobre 32? O sea, que tiene una calculadora, hagan el porcentaje. Hagan el porcentaje y díganme. No veo que muevan las manos para hacer algo. Vamos, hagan el porcentaje. ¿Cuánto es 18 sobre 30? No pueden ser tan burros, muchachos. Lo voy a hacer yo más rápido que ustedes. ¿Saben sacar porcentajes? $18 sobre 30 es el 60%. Me parece que nadie entendió lo que yo pregunté. Y 24 sobre 32 es el 75%. No lo pudieron hacer, lo tuve que hacer yo más rápido que ustedes. Entonces, cuando la pregunta es, ¿este periodo de 4 años con una reelección inmediata limita y controla el poder? La respuesta es no. Esto es mucho más grave de lo que era antes. Esto es mucho más grave de lo que era antes. Si el objetivo es limitar y controlar el poder. Porque antes, primero que no había reelección inmediata, entonces había que dejar pasar un periodo. Y supongamos que una persona llegaba a presidente a los 40 y durante los próximos 30 años estaba yendo y viniendo, podría haber sido de esos 30 años, 18 años presidente. Pero ahora una persona llega a los 40 y está 32 años más yendo y viniendo, y de esos 32 años, 24 puede estar siendo presidente, el 75%, cuanto antes era el 60%. Entonces, pongámosle el nombre que le pongamos, pero no digamos que la reforma constitucional de 1994 fue para limitar y para controlar el poder. Es una mentira. Los números aparte lo demuestran. Después, bueno, ustedes me dirán, hay que ir a los procesos electorales, hay que ganarlo, las elecciones se ganan, se pierden. Perfecto. Morena, ¿estás ahí? Buen día. Sí, me conecté un poco tarde, disculpen. ¿Te levantaste tarde? Bueno, no importa, yo también. No, el wifi en la casa. ¿Qué pasó en Perú ayer? En Perú ayer, no leí. Estoy con el trabajo práctico, pero no leí. ¿Qué decepción me Estoy con das? las atribuciones. ¿Qué decepción me das? ¿Qué pasó ayer en Perú? No leí. ¿Qué pasó ayer en Perú? Voy a tener que poner a leer. Escuchame una cosita, ayer hubo elecciones presidenciales en Perú, lo más importante que puede pasar en un país. Y vos tenés justamente ese país para hacer tu trabajo. Sí, me tengo que poner a leer. No, tendrías que haber puesto interesado mucho antes, no a partir de hoy. La verdad No, yo arranqué con la Constitución. Pero no tenés ni idea, yo en la primer clase... Con lo principal. Lo principal es esto.
La primera Claro, clase que di, mm, les dije que esta materia se estudia de 3 maneras. Viniendo a clase, ustedes lo han hecho, los felicito, les agradezco. Estudiando por los libros y teniendo idea de lo que pasa en la realidad. Vos venís a clase, estudiás por los libros, pero no tenés ni idea de lo que pasa en la realidad. Porque qué mm, bueno, imagino, si a mí me hubiera pasado, me dan para hacer la Constitución de Perú, ayer, digamos, todos los últimos 15 años, 15 días del proceso electoral, donde los dos candidatos se dicen de todo, sale en la tapa de todos los diarios, es noticia nacional e internacional. Ayer hay elección, viene muy cerrada, muy pareja, con dos candidatos estereotipados, y la persona que tiene que comentarme eso no tenía ni idea de que está pasando este proceso electoral en Perú. Te lo quiero no, adelantar. sí, No me mm, gusta después por otra. Yo te avisé, te estoy avisando. sí, sí. Era un buen momento para que vos nos hubieras sorprendido y hubieras demostrado algo de interés en el tema. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, la duración ya la dejamos de lado. Artículo 91, cesación del mandato. El presidente de la Nación, este es un artículo importante, durante mucho tiempo no se le dio importancia, pero para mí siempre fue un artículo importante. Dice, el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día que expira su periodo de 4 años. Acá vuelve a repetir la Constitución, en el artículo 91, lo mismo que en el 90, el término de 4 años. O sea que no hay duda que el presidente dura 4 años. Y que expira su mandato el mismo día que se cumple el periodo de los 4 años, sin que motivo alguno, que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Supongamos una enfermedad, el presidente la agarra a gripe, o este actual que tuvo coronavirus, u otros, ¿no? Presidentes, por ejemplo, presidentes que han tenido enfermedades como Menem, como De la Rúa, como Néstor Kirchner. Supongamos que están 30 días internados, Menem cuando lo operaron de la carótida, se le había obstruido una vena, o Kirchner que fue operado 2 veces del estómago y del colon. Entonces supongamos que estuvo 30 días sin ejercer sus funciones de presidente porque se traspasaba el mando al vicepresidente. Entonces llegaban los 4 años y decían, no, mire, yo estuve entre licencias, viajes, etcétera, etcétera, estuve como 45 días sin ejercer el poder ejecutivo, me quedo 45 días más. No, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Cuando dice, sin que evento alguno que lo haya interrumpido, una enfermedad, una licencia, una detención en el medio del periodo presidencial, hay un intento de golpe de Estado, se toma provisoriamente el poder, después se recupera, y esos 2 meses, y de esto la Corte ya habló. Por eso es tan importante tener presente esto, porque me parece que le da una rigidez al sistema. Porque también después cuando hablamos de bueno, ahora hay reelección inmediata, pero este artículo viene de la Constitución de 1853, cuando no había reelección inmediata. Entonces, entre periodo y periodo debían pasar 6 años. Y se usó este argumento. El caso se llama Alvear. Fíjense que en Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear fue presidente entre 1922 y 1928, imagino que lo sabrían. Y después viene es reelecto Irigoyen y comienza su periodo en 1928, en 1930, golpe de Estado. En el 32 se convocan a elecciones nacionales para presidente.
Entonces la Unión Cívica Radical propone la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear. Y la Junta Electoral Nacional lo prohíbe. No la acepta. ¿Por qué? Aduciendo que no habían pasado 6 años entre que terminó el mandato y la posibilidad de ser presidente. Fíjense qué locura, ¿no? Porque se había interrumpido en 1930, porque el gobierno de Irigoyen, si no hubiera sido interrumpido, hubiera terminado en 1934, y ahí podría haber sido cualquier otro candidato. Pero al haber un proceso electoral en el 32, y al haber terminado Alvear en el 28, no habían pasado 6 años. ¿Me entienden? Como que la Junta Electoral tomó que no hubo golpe de Estado. Entre los argumentos, a contrario, se argumentó del artículo hoy 91, en su momento el viejo artículo 78, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo que se le complete, y habla de los 4 años, antes hablaba de 6, y del ciclo completo de los 6 años. Un argumento, la verdad, bastante traído de los pelos. El tema era que no querían que Alvear compita porque hubiera ganado las elecciones del 32. Indudablemente era ese el argumento. Así que bueno, el tema de los periodos es de los 4, sin que evento alguno que lo haya interrumpido, de cualquier naturaleza, pueda ser solicitado que se le complete más tarde. Con respecto al 90 y al 91, también cabe hacer la aclaración. El 90 dice: el presidente y el vice duran en sus funciones el término de 4 años. Entonces yo pregunto, ¿pero por qué? Creo que lo he preguntado en este curso. El gobierno de Néstor Kirchner duró más de 4 años. ¿Por qué? A ver, ¿alguno lo sabe? ¿Alguno ha estado estudiando? Todos los presidentes duran 4 años, pero el presidente Néstor Kirchner, ¿cuánto duró? Él asumió el 25 de mayo del 2003, ¿no? Y terminó el 10 de diciembre del 2007. ¿Son 4 años eso? No, son más de 4 años. Sí, hagan así. Si no quieren desactivar el micrófono, muevan la cabeza. ¿Por qué? Pregunta de examen. Porque esto no pasó en Uruguay, no pasó en Nigeria, no pasó en Austria, pasó en Argentina, donde vivimos nosotros. ¿Por qué la Constitución dice que los presidentes duran 4 y uno duró más de 4? Después lo vamos a ver. ¿Por qué? Sería bueno que lo tengan para mañana. Vamos al 92, sueldo. Dice: el presidente y vicepresidente disfrutan, fíjense qué palabra utiliza el constituyente, disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo. Fíjense que habla de sueldo, habla de empleo, son palabras técnicas. Cuando vimos interpretación constitucional al principio, dijimos que la Constitución debe interpretarse en un sentido común, llano, vulgar, salvo que el constituyente haya puesto palabras que requieren de una interpretación técnica, jurídica. Sueldo no es una palabra vulgar, es una palabra del ámbito del derecho laboral. Empleo también. Fíjense que la Constitución habla que el presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo, o sea, se les paga un sueldo, se dice quién se los paga, el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos, y durante ese periodo de sus nombramientos, esos 4 años que no pueden excederse, no podrán ejercer otro empleo. Se está reconociendo en la Constitución que tienen un empleo. Ni recibir ningún otro emolumento, palabra a ser interpretada,
de la nación ni de provincia alguna. Vamos a detenernos en este tema. Requisito de la incompatibilidad. Entonces, el presidente no puede tener otro empleo, primer característica. Supongamos que el presidente, yo hago preguntas, a ver, Nicolás, desactiva el micrófono. Sí, profesor. ¿Puede el presidente este que tenemos ahora, o cualquier otro, cuando termina su horario de trabajo, ir a atender, ¿conocés la Casa de Gobierno? No he ido, sé dónde queda, pero no he ido. Salís caminando por la Casa de Gobierno, agarrás Balcarce y a las 2 cuadras en una esquina hay un bar donde se comen unos sándwiches buenísimos. ¿Puede el presidente ir a atender ese bar como mozo? Yo tengo entendido que no. ¿Por qué? Porque la razón, por lo que leí, la razón de que no ejerza otro empleo es porque el cargo que ocupa necesita toda la atención y el tiempo posible para, no, digamos, de cierta forma, no distraerse. Bueno, supongamos que no va como mozo, pero él es el dueño. Puede ir atrás de la caja a ver cómo anduvo el café durante todo el día y llevarse las ganancias. Esa es la misma duda que tengo yo. Puede. Te saco la duda completamente. Puede. Porque no cobra sueldo el dueño. El dueño cobra sus ganancias. O sea que el presidente lo que no puede ser durante esos 4 años es empleado bajo relación de dependencia de algún otro empleador. Pero supongamos que el presidente antes tenía una tienda de zapatos exitosa y bueno, la sigue teniendo. O tenía su estudio profesional, su estudio de abogado. Bueno, este no tenía estudio de abogado, pero por ahí lo pudo haber tenido. O era socio de una empresa como Cristina Fernández, o como Menem, o como Macri, y a fin de año distribuían ganancias. Puede. ¿Por qué no? Tengo una pregunta, profesor. Iván, ¿qué pregunta? ¿Y por qué da clases a veces en la UBA? Bien, yo pensaba decirlo al final. Bien, buena observación. No debería porque es cobrar otro sueldo, o sea, tener otro empleo. Bueno, en este caso es muy particular porque él ni profesor es, pero yo no quiero meterme con ese tema. Supongamos que fuera profesor, aunque no lo es. Es una interpretación. Acá estamos haciendo una interpretación extensiva. En algún lado estamos poniendo como que la docencia universitaria en una universidad nacional no generaría la incompatibilidad del artículo 92. Pero si el presidente diera clases de derecho penal en la Universidad Católica o en la San Andrés o en cualquier otra, ahí sí. Y si en vez de dar clases en la universidad fuera profesor, maestro de secundaria, pública o privada, no importa, ahí sí habría incompatibilidad. Y esto tiene que ver con una construcción interpretativa que surge a través de una de las garantías de la docencia universitaria argentina en lo que hace a la educación pública, que es la libertad de cátedra. Yo en este momento, docente de una universidad nacional, ejerzo mi libertad de cátedra. A algunos de ustedes les gustará y a otros no les gustará las opiniones personales que yo dejo trascender detrás de lo que les estoy diciendo. Que si son medianamente inteligentes se dan cuenta. Pero si yo fuera profesor de la universidad, de una universidad privada, o de un colegio secundario, público o privado, donde tengo un régimen académico a cumplir, tengo una planificación impuesta por otro,
tengo una línea ideológica en una universidad privada impuesta por otro, de alguna manera me están diciendo cuál es el aspecto que yo tengo que abarcar o llevar adelante en mi materia. Yo he dado clases en universidades privadas y me han dicho, bueno, nosotros estamos a favor de esto, del otro, estamos en contra de esto, del otro, después es una decisión mía dar clase. Si yo doy clase y firmo el contrato, me tengo que atener a la ideología de esa universidad. Entonces ahí sí habría para el docente una limitación a su libertad de cátedra. En el colegio secundario también, porque existen las planificaciones de los programas de estudio, los hace el Ministerio de Educación, no los hacen los colegios. Y los objetivos a lograr en cada proceso educativo los fija el Ministerio de Educación, no los fija cada colegio. Por lo tanto hay un control y el docente tiene que avanzar de acuerdo a la temática y al contenido que el Ministerio le da a cada unidad educativa. No hay libertad de cátedra en las escuelas secundarias, públicas o privadas. No hay libertad de cátedra en las universidades privadas, porque el docente, si yo voy a dar clase a la Universidad Católica Argentina, sé más o menos lo que me van a decir, que es excelente y que he dado clase, pero he dado clase acá en FASTA, entonces uno habla con su superior académico y nos dice, bueno, no, vamos por este lado, vamos por otro, en estos temas conflictivos la opinión de la universidad es este. Bueno, después si yo estoy en contra me voy. En cambio, en la universidad pública tengo libertad de cátedra. Por eso se entiende que el docente universitario, que ser docente universitario y cobrar un sueldo como docente universitario de una universidad estatal no genera la incompatibilidad del artículo 92 en cuanto dice durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo en función de la libertad de cátedra. Hemos tenido presidentes que han sido grandes, yo creo que hemos tenido presidentes que han sido a veces mejores docentes universitarios que presidentes, caso de la Rúa, el titular de cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Córdoba durante toda la vida, y los cordobeses han estudiado el proceso penal a través de los tratados de la Rúa. Como presidente fue espantoso, pero como docente universitario, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, un excelente docente, y hoy por hoy se siguen como doctrina estudiando sus tratados. Después no recuerdo otro presidente que haya sido docente universitario, salvo el actual, pero que no es por concurso, es una especie de invitado en una cátedra. Pero en otras épocas era habitual que los presidentes fueran, bueno, debería ser habitual, quizás hace mucho tiempo, ahora últimamente no hemos tenido grandes docentes universitarios. Pero bueno, está buena la pregunta, Iván, porque es una pregunta aparte de examen, que yo las hago cuando ustedes transitan por este tema, digo, pero ¿cómo? Y aparte tenemos un presidente que se ha sacado fotos y se ha filmado tomando examen de derecho penal, en la UBA, lo que ha generado también un conflicto interno entre los docentes de la UBA terrible, porque él no ha concursado, es contratado, y es una categoría distinta el contratado que el ordinario. El ordinario es el que está por concurso de oposición y antecedente, y cada tanto tiempo revalida. Nosotros cada tantos años volvemos a dar examen. En cambio, el contratado es otra categoría de docente, inclusive ni siquiera participa de los procesos electorales internos de las asambleas universitarias, de los procesos de elección de autoridades, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una buena pregunta y esta es la explicación, ¿sí?, para que quede. Entonces, una de las incompatibilidades es que no puede recibir otro sueldo, ¿eh? Como decíamos con Nicolás, no puede terminar su horario de gobierno, de trabajo en la Casa Rosada, y se va y atiende las mesas en el cafecito que está a 2 cuadras y por Balcarce, en una esquina, o los que puedan estar por Avenida de Mayo. Sí puede ser el dueño de un café. Sí puede ser el dueño de un café. Fíjense que Tabaré Vázquez, cuando fue presidente de Uruguay, un gran presidente uruguayo, un gran cirujano cardiovascular, todos los viernes operaba del corazón en el Hospital Público de Montevideo.
tener un presidente. O sea que lo que no puede es, en nuestro país, tener una relación de subordinación, de empleo. Pero puede ser parte de una sociedad anónima, puede ser accionista de una sociedad anónima. Lo que no puede es integrar su directorio, porque los directores de la sociedad anónima cobran sueldo. Pero sí puede ser socio de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad anónima. Puede ser socio. Puede ser el dueño, puede ser abogado y cobrar sus honorarios. Puede cobrar sus honorarios, porque los honorarios no son sueldo. Cuando ustedes trabajen de abogado y cobren, lo que están cobrando es un honorario que tiene otra significación a sueldo. Ustedes no son empleados de sus clientes, porque ahí le cobrarían un sueldo. Ustedes son los profesionales que llevan adelante un proceso, sea el médico, el abogado, el odontólogo, el psicólogo. No le pagamos un sueldo al abogado, no le pagamos un sueldo al escribano, le pagamos un honorario. Entonces el presidente, supongamos que antes de ser presidente era un abogado exitoso, no es el caso, y por ahí le quedaron muchos juicios por cobrar. Y en el medio de su mandato de presidente le regulan honorarios. Entonces, ¿está mal que el tipo vaya a tribunales a pedir el cheque como era antes y depositarlo? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Porque no es un sueldo. Entonces la incompatibilidad es esta. Dice, durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la nación. Y acá vendría lo de Iván, acá vendría la excepción, acá podría recibir el docente universitario otro emolumento de la nación. Ni de provincia alguna. Emolumento es una palabra que ya no se usa, es una palabra que da para muchas interpretaciones, es como retribución. Es como retribución. Entonces el presidente durante su periodo de presidente no puede recibir emolumento de la nación ni de provincia alguna. Por eso el sueldo de presidente tiene que ser bueno, como el sueldo de los funcionarios públicos debe ser bueno, pero esa es otra discusión. Estudien esto de las incompatibilidades o inhabilidades con respecto a este tema. Fíjense que estas incompatibilidades alcanzan también al vicepresidente, y no vamos a negar que la vicepresidenta argentina es una persona de mucho patrimonio y que es parte de muchas sociedades y que tiene un giro económico, sus sociedades muy importantes, y está en incompatibilidad. No está en incompatibilidad, porque no integra el directorio de ninguna. Sí es accionista. Cualquiera puede ser accionista de cualquier sociedad que constituya o de alguna que cotice en bolsa. Yo ahora termino la clase, entro en el mercado de valores, en la Bolsa de Buenos Aires por internet y compro 200 acciones de YPF. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y si yo fuera presidente, ¿lo puedo hacer? También. También. Porque cuando estas acciones se liquiden a fin de año y den dividendos y gane unos pesos, el dividendo no es sueldo. El dividendo no es sueldo. Lo que no puede hacer el presidente es cobrar otro sueldo. Vamos al 93, juramento. Al tomar posesión de su cargo, el presidente y el vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado, o sea, el presidente alterno del Senado, de un senador, y ante el Congreso reunido en asamblea. El juramento es en manos del presidente del Senado, pero en presencia del Congreso, ahí jura el presidente. Respetando sus creencias religiosas de, 2 puntos, pone la Constitución,
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vice de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Este es el juramento. Este es el juramento constitucional, acto solemne, sin el cual no se completa el proceso de asunción. No es una cuestión menor, como lamentablemente lo están haciendo en los ámbitos legislativos, donde diputados y senadores al prestar juramento dicen cualquier mamarrachada, como faltas de respeto. El juramento del presidente y del vice es un acto solemne, el único acto solemne o proceso solemne que queda en el derecho argentino. No queda más. ¿Qué pasa si el presidente no jura el día que asume? Pregunta de examen. ¿Qué pasa si el presidente no jura el día que asume? Su gobierno es de facto. Muy bien, estamos frente a un gobierno, no un gobierno de jure. Porque para que se complete el proceso constitucional, se tiene que emitir el juramento. Fíjense cómo era antes de la reforma del 94, que decía lo mismo, y dice: yo, NN, presidente, ¿no? Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Era el juramento religioso, que desaparece con la reforma de 1994. Pero antes, uno de los requisitos para poder ser elegido presidente era pertenecer al culto católico apostólico romano, y ahora ha desaparecido. Entonces era lógico que el presidente tenga un juramento religioso. Se juraba por Dios y estos santos evangelios. Era mucho más fuerte el juramento. Eso, bueno, ha desaparecido en el 94 porque se quitó este requisito de pertenecer a la comunión católica apostólica romana. Yo les expliqué el tema del patronato. ¿Saben por qué? Pero lo explicamos en clase o no, porque no recuerdo. Usted no, pero sí con la profesora. Ah, lo vieron con la doctora Cristina Oxarango. Perfecto. Entonces, ya saben, sí. Yo siempre me planteo esto, ¿no? Y con esto paramos estos 5 minutos. Yo me planteo esto cuando me toca a mí explicar el patronato. Yo digo, 1810, cumpleaños del Papa, no sé quién era el Papa. Y hacía fiesta de cumpleaños. Y tenía que hacer la lista de invitados. ¿Hubiera invitado a Saavedra, a Moreno, a Belgrano a su fiesta de cumpleaños? ¿O hubiera invitado a Fernando VII? ¿Cómo se llamaban los reyes españoles de aquella época? Los reyes católicos. O sea, a la fiesta del cumpleaños del Papa iban los reyes, no iban los revolucionarios. Y durante muchos años seguramente el Papa cumplió años y no invitó a nadie de la Argentina. ¿Saben cuándo firmamos las relaciones bilaterales entre la nación argentina y la Santa Sede? El Estado del Vaticano. ¿Cuándo el Estado del Vaticano reconoció a la Argentina? ¿Cuándo fue? 1966, con la firma del acuerdo que hace desaparecer el patronato. El acuerdo con la Santa Sede. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasó entre 1810 en adelante? El Papa no iba a invitarlo a Sarmiento, a Moreno, a Belgrano, a Paso, a Zarratea, a Rosa, a Perón, a cualquiera. No lo iba a invitar. Pero ¿qué seguía haciendo el Papa con relación a la Argentina? Seguía nombrando obispos. El Vaticano seguía designando jerarquías eclesiásticas, el arzobispo de Buenos Aires, el arzobispo de Córdoba, el obispo de Mar del Plata. ¿Quién lo nombraba? ¿Quién nombra al obispo de Mar del Plata? ¿El intendente o la Santa Sede? Un país soberano no podía aceptar, no puede aceptar
que el presidente de otro país soberano, como es la Santa Sede, o sea, el Vaticano, designe un funcionario de ese país en mi país. Esto era lo que no cerraba, y para esto se crea el patronato. Esa institución de la cual el presidente era la cabeza, que intermediaba entre la persona designada y su incorporación acá. Entonces, más allá de esto, que seguramente lo ha explicado la doctora Osarango, y que es materia de examen, quien era el titular del patronato no podía pertenecer a otra religión que no sea la católica. Por eso, el requisito, a partir de 1853, de que el presidente, aparte de la edad, bla, 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 perteneciera a la comunión católica apostólica romana. ¿Por qué? Porque iba a presidir el patronato, iba a ser quien designara a las autoridades eclesiásticas en un país en 1853 donde la mayoría absoluta casi de la población pertenecía a esa religión. Hoy sería mucho más controvertido. Ese es el motivo por el cual primero el presidente preside el patronato y por lo cual para ser presidente se requería pertenecer al catolicismo. Porque sería medio absurdo que un presidente judío, musulmán o ateo designara al arzobispo de Córdoba. A propuesta interna del Vaticano, que pasaba por varios filtros, intervenía la Corte Suprema, bueno, todo lo que ustedes me imagino que ya saben. Bueno, paramos 5 minutitos y seguimos.
Bueno, seguimos. Falta una. Éramos uno más. Se quedó uno en el camino. Bueno, estamos hablando de juramento, ya lo vimos. Y vamos a hablar del artículo 88, que lo habíamos dejado, lo habíamos pasado por alto, que es el artículo de la cefalía, que es el tema que a mí más me gusta, me resulta muy interesante, porque es, ¿qué pasa? Acefalía quiere decir falto de cabeza, acéfalo, que no tiene cabeza. ¿Qué pasa cuando al presidente le pasa algo? Lo hemos visto en este año de pandemia, el presidente tuvo COVID, ¿no? O el presidente se fue de viaje, hace una semana se fue a Europa, fue a Portugal, fue a España, Francia, y hace algunos meses estuvo 2 semanas con COVID, enfermo, y se dio el mando, o sea que el presidente se enferma, el presidente viaja, el presidente se puede morir, ha pasado, Perón se murió siendo presidente. El presidente puede renunciar, o el vicepresidente, ¿no? Cuando hablo de presidente, el artículo 88 también en la primera parte nos remonta a ambos, pueden renunciar. De la Rúa renunció, Chacho Álvarez renunció, Derqui renunció, Gómez, el vicepresidente de Frondizi, renunció. O sea que en nuestra historia constitucional tenemos muchos presidentes y vicepresidentes que han renunciado. Un acto complejo porque la renuncia debe ser aprobada o aceptada por el Congreso. Hemos tenido muchos presidentes y vice que han renunciado, muchos presidentes y vice que se han muerto. Duhalde renunció siendo vicepresidente de Menem en el año 91, 92. Tenemos presidentes que se han enfermado. Ortiz era diabético, se estaba quedando ciego y ahí renuncia. O Menem, que tuvo mucho tiempo internado por su obstrucción de la carótida, casi se muere. O de la Rúa, que estuvo internado, o Néstor Kirchner, que estuvo internado mucho tiempo por operaciones del estómago, una persona que tenía muchas enfermedades estomacales. Hay un libro muy interesante, lo debo tener en el pelote de biblioteca, de Nelson Castro, que os recomiendo, Las enfermedades de los presidentes. Y él muestra a lo largo de la historia, hay mucha cuestión histórica, mucha cuestión de comentar situaciones, de las enfermedades que han tenido nuestros presidentes o vicepresidentes. El artículo 88 nos pone en esta situación, de la cual nunca se está exento. Vamos a leerlo. En caso de enfermedad, el primer párrafo, el artículo tiene tres partes. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, bueno, yo me lo había reservado, ausencia de la capital, esto ha caído como en una desuetudo, porque en algún momento el presidente, para ausentarse de la capital, tenía que pedir autorización al Congreso. Y desde hace mucho tiempo los presidentes todos los días se ausentan de la capital, porque trabajan en la capital federal, pero duermen en la provincia de Buenos Aires, porque la Casa de Gobierno está en Olivos, y Olivos es partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Entonces esto como ha quedado como una rémora de otro momento, en donde el presidente tenía que, para salir de la capital, pedirle permiso al Congreso para ir a Córdoba, Mendoza, o para ir a la propia provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha quedado
en el olvido formalmente se cumple con una autorización anual que hace el Congreso para que el presidente no solamente salga de la capital, sino que pueda irse al exterior. Porque salir de la capital también es irse, tomarse un avión y ir a Estados Unidos. Entonces debería estar pidiendo permiso, y habitualmente lo hace el presidente. Por ahí hoy a la tarde se toma el helicóptero, tiene que hablar con el presidente de Uruguay, y se va a Uruguay a tomar un café con el presidente de Uruguay y vuelve a la noche. Y eso es muy habitual y nadie tiene que sorprenderse, no está mal que así sea, si es que tuviéramos buenas relaciones con Uruguay, cosa que no tenemos, lamentablemente. Entonces, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución, ningún presidente argentino fue destituido. 5 causales. El poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Este primer párrafo no tiene ninguna dificultad. Son 5 causales, 3 temporarias, 2 definitivas. Enfermedad es una causal temporaria, ausencia de la capital es una causal temporaria. Y, perdón, 3 definitivas, 2 temporarias. Y después, la muerte, la renuncia y la destitución son causales definitivas. Entonces, cuando ocurre algo de esto, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente. Cuando la causal temporaria desaparece, se cura de la enfermedad, o vuelve por haberse ido de viaje, vuelve a asumir el poder ejecutivo. Entonces, desde lo formal, cuando el presidente se enferma o se va del país, se firma un acto administrativo, un decreto, donde se cede la titularidad del Poder Ejecutivo en el vicepresidente. Supongamos que el presidente mañana se va 7 días de gira y va a recorrer países americanos. Entonces firma un decreto refrendado por un ministro o varios ministros, donde se cede la titularidad del Poder Ejecutivo. Y el vicepresidente asume, no tiene que volver a jurar porque ya juró cuando asumió como vicepresidente. Y técnicamente tenemos un vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. El vicepresidente, cuando ejerce la función en forma temporaria, no se convierte en presidente, se convierte en vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. Situación para la cual ya es una de sus 2 únicas atribuciones. Fíjense que el vicepresidente de la Nación solamente hace 2 cosas dentro de la Constitución, ¿no? Una es presidir el Senado, sin voz y sin voto, salvo en caso de empate, y otra es ser el reemplazante natural del presidente. Jura como vicepresidente, y cuando jura como vicepresidente, jura ejercer también sus atribuciones, sus 2 únicas atribuciones. Por lo tanto, si el presidente está de viaje o está enfermo, el vicepresidente asume el cargo como vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, hasta que cesa la causal de ausencia o de enfermedad transitoria, ¿no? Ahora, cuando el presidente se muere, renuncia o es destituido, también asume el vicepresidente, pero ya frente a una acefalía definitiva, se convierte en presidente. Ya deja de ser vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo para ser presidente, y ahí tiene que volver a prestar juramento. Tiene que volver porque su juramento como vicepresidente no le alcanza para ser presidente definitivo. Sí le alcanza para ser
vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. Pero cuando el presidente renuncia o se muere, el vicepresidente, en manos del presidente del Senado y frente a todo el Congreso reunido en asamblea, presta juramento como presidente por el tiempo que le falte al mandato del presidente renunciado o del presidente fallecido. Supongamos que el presidente se muere al año, el vicepresidente jura como presidente y gobierna esos 3 años que faltan hasta la finalización del mandato. Entonces, la primer causal no genera dificultades interpretativas. Vamos al segundo párrafo. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? En caso de que la renuncia sea rechazada, ¿qué pasa? Sigue siendo presidente. Aunque no quiera él. Sí, aunque no quiera él. Se pega un tiro, otras personas se suicidan. Yo qué sé. Vos quisiste ser presidente, la gente te votó para presidente. El Congreso ha aceptado las renuncias. Pero puede ocurrir que el Congreso no la acepte. Bueno, lo más probable es que se enferme, que consiga un certificado médico, y que tenga una enfermedad psicológica, psiquiátrica, que no vuelva más. Bueno, ahí verán los mecanismos, para eso están los mecanismos de la Constitución. Desaparezca, se encierre en la pieza, bueno, sea declarado incapaz, inhabilitado. Pero el Congreso no tiene por qué aceptar la renuncia. Digamos, la costumbre argentina siempre ha sido la aceptación. Pero puede ocurrir que no la acepte, bueno, y seguirá siendo presidente, y veremos si se enferma, si se suicida, yo qué sé. No nos metamos. Yo hasta hace algunos años pensé, cuando daba el artículo 88, que estas cosas no iban a ocurrir nunca, y en los últimos años han ocurrido todas las que nunca nos imaginamos que podían ocurrir. Seguimos. Segundo párrafo. En caso de destitución causal definitiva, muerte causal definitiva, dimisión es renunciar, causal definitiva, o inhabilidad de presidente y vicepresidente. Acá el constituyente cambia, pone la palabra inhabilidad, el inhábil. La inhabilidad requiere, desde mi punto de vista, de alguna situación un poco más científica. El inhábil es el que no puede expresarse, el que no está capacitado, el que no está en ejercicio de sus facultades mentales, el que ha perdido la conciencia, el que ha perdido la voluntad. No es un demérito, puede ser que el presidente haya tenido un accidente en auto, se golpea la cabeza, tiene un derrame cerebral, está vivo porque respira, pero no puede tomar decisiones, es inhábil. El caso de Ortiz, siempre damos en clase, Ortiz se sentía inhabilitado porque había perdido la visión. Imagínense en la década del 30, del siglo XX, no es lo mismo perder la visión en ese momento que perder la visión por ahí hoy. Hoy hay más mecanismos para afrontar la vida, quizás en aquel momento para un presidente era muy difícil, era diabético, enfermo, casi ciego. Y ahí él renuncia, pero supongamos que no hubiera tenido tiempo para renunciar. Perón no tuvo tiempo para renunciar. Perón muere como presidente en un hospital. Ahí estaba la vicepresidente por enfermedad, pero él no tuvo tiempo de renunciar, porque perdió sus facultades mentales. En caso de destitución, segundo párrafo, muerte, dimisión o inhabilidad de presidente y vice, acá implica los dos. Acá implica los dos, que no tienen por qué ser simultáneos, que pasan a través de un mandato. Antes los mandatos eran de 6, podían pasar muchas cosas, en los de 4 también, pero podía ser que al segundo año el presidente se muriera y el vicepresidente ejerciera el poder ejecutivo, fuera presidente, y al cuarto año tuviera un accidente y quedara inhábil.
O podía ser que uno renunciara, como Gómez renuncia, Gómez le renunció a Frondizi al segundo año. Pueden darse en un periodo ambas causales, no necesariamente tienen que ser simultáneas. Pasó con De la Rúa. Primero renuncia Chacho Álvarez, el vicepresidente, un año después renuncia De la Rúa, el presidente. Y dice el segundo párrafo, el Congreso, y acá aparece el Congreso en su rol electoral, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Y acá entramos con esta última parte, que es la más sustanciosa. Primero, que aparece como actor electoral el Congreso, frente a la desaparición del Poder Ejecutivo, frente a la muerte, destitución, dimisión o inhabilidad de presidente y vice. Cuando no hay nadie, no quedó nadie, el Congreso, fíjense el verbo que usa, determinará, no dice elegirá. Hay que prestar mucha atención desde el punto de vista gramatical a lo que dice el artículo 88. El Congreso determina en un acto de autoridad qué funcionario público, no cualquier persona del país, qué funcionario público ocupa, ha de desempeñar la presidencia, dice, qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad, porque por ahí era temporaria, o un nuevo presidente sea electo si las causas de inhabilidad fueran definitivas. Entonces, aparece el Congreso en su rol electoral, porque el que determina qué funcionario público ocupa la presidencia hasta que se elija un presidente nuevo es el Congreso, y no en el rol legislativo, no en el rol administrativo, no en el rol jurisdiccional, no en el rol preconstituyente, sino en el rol electoral. Este artículo es de 1853 y comenzó a ser usado, y yo siempre digo al revés, comenzó a dejar de ser usado al poco tiempo, porque en 1868, 15 años, a los primeros 15 años, la República tenía 15 años, ocurre el primer hecho grave, donde se tiene que recurrir a este artículo 88, bueno, que antes llevaba otra numeración. ¿Qué pasó? 1868, plena guerra del Paraguay, el presidente era Mitre, el vicepresidente era Marcos Paz, Mitre estaba de licencia y el Congreso lo había autorizado a salir del país. Mitre era el comandante en jefe de las fuerzas argentinas, uruguayas y brasileras que estaban peleando contra el Paraguay. O sea que el presidente estaba ausente del país. No estaba enfermo, no había renunciado, no había dimitido, no tenía inhabilidad. El presidente en la primera, digamos, estaba dando el primer párrafo. El presidente ausente de la capital, el vicepresidente Marcos Paz a cargo del Poder Ejecutivo. Ese año, 1868, Marcos Paz se muere. El vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo se muere. De fiebre amarilla, en esa, yo creo que lo hablamos en clase, esa infección, esa epidemia de fiebre amarilla que fue proporcionalmente más terrible que esto que está pasando. Entonces, ¿cuál es la situación? El presidente con una causal temporaria, el vicepresidente con una causal definitiva. Imagínense 1868, no había teléfono, no había Instagram, no había WhatsApp,
no había forma de avisarle a Mitre que Marcos Paz se había muerto. Un vapor, o sea, un barco que saliera de Buenos Aires y llegara cerca de donde estaba, ahí por Paraguay, navegando el río Paraná, tardaba entre 7 y 10 días, que era lo que tardó Mitre en enterarse. Y tampoco podía volver rápidamente, porque aparte el Paraguay le estaba ganando la guerra a la Triple Alianza, en ese momento estaba muy parejo, y era toda una cuestión geopolítica presidir el ejército de la Triple Alianza, no se le quería dejar, cosa que después ocurrió en manos de un general brasilero, que después hicieron destrozos cuando toman Asunción, pero Mitre tiene que delegar el mando, y no fue rápido, y tardó como 3 o 4 meses en volver a Buenos Aires, en una Buenos Aires devastada por la fiebre amarilla, y con una... vamos acá, con una... espera. Me pareció que se estaba por apagar la compu, no estaba enchufada. Y con una imagen presidencial mala, mala. En ese momento Buenos Aires, 1868, todavía no se había votado la ley de federalización, era la capital de la provincia de Buenos Aires, el gobierno federal era una especie de ocupante, 70-80% de las tropas argentinas que fueron a pelear al Paraguay eran de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, y hubo miles y miles y miles de muertos, o sea que la imagen presidencial no era buena, el ánimo social no era bueno, la gente se moría porque iba... Dicen que la fiebre amarilla vino de los heridos y enfermos que volvían y regresaban a la ciudad de Buenos Aires, y que contagiaron, y ahí comienza una guerra donde muere el hijo del presidente Sarmiento, que había estado antes. O sea, una cosa terrible, y Mitre tuvo que volver. Y había que elegir un presidente, 1868. El presidente estaba fuera del país, el vicepresidente se había muerto. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que aplicar este artículo de la Constitución. ¿Lo aplicaron? Y a mí me quedan muchas dudas. No, no lo aplicaron. Ya tengo que ser claro, no lo aplicaron. ¿Qué hicieron? Sancionaron una ley. Entonces, evitaron la discusión de fondo y procedimentaron el proceso de la cefalía. Porque ¿qué tendría que haber hecho el Congreso cuando se muere Marcos Paz? Tendría que haberse reunido en asamblea y determinar un funcionario público que ocupe el cargo hasta que vuelva Mitre. Indudablemente no habrán encontrado condiciones políticas, no habrán encontrado los consensos, porque ¿cuál hubiera sido el funcionario público que ocupe el cargo? El concepto de funcionario público se resumía a todos los funcionarios del gobierno federal, rectores y decanos de universidades nacionales, director de aduana, jefe del ejército, funcionarios públicos federales. Por ahí, quien fuera ministro de Salud en ese momento podría haber sido temporariamente presidente. Bueno, pero bueno, ¿qué hicieron? No se reúne el Congreso para determinar un funcionario público, sino que se reunió para sancionar una ley, la ley de acefalía. Sancionada creo que en septiembre, más o menos de 1868. El número, ya les digo, el número de la primera ley de acefalía. Un cachito. Ley 252. Ley 252
que ustedes van a tener que conocer, que buscar. Esta ley que estuvo vigente hasta 1975, fíjense que se sancionó para solucionar el problema de 1868 y estuvo vigente hasta 1975, más de 100 años, donde durante toda su vida fue aplicada muchísimas veces bien y muchísimas veces mal. Esta ley decía lo siguiente: ante la ausencia de presidente y vicepresidente, se establece un orden sucesorio. Asume el Poder Ejecutivo, en primer lugar, el presidente alterno del Senado. Ante la falta de el presidente de la Cámara de Diputados, y ante la falta de ambos, el presidente de la Corte. Por eso, si es que tuvieran los requisitos, más de 30 años, argentino o extranjero, hijo de padre o madre argentina, bueno, si se le dan los requisitos, porque puede ser que el presidente alterno del Senado sea un extranjero nacionalizado, pero su papá y su mamá por ahí eran no argentinos, y podía ser que el presidente de la Cámara de Diputados tuviera menos de 30 años. O sea, por eso se da un orden de 3. Primero el presidente alterno del Senado, y a falta o imposibilidad de el presidente de los diputados, y ante la falta o imposibilidad de ambos, el presidente de la Corte. O sea que tenés 3 para elegir. Esta persona que asume provisoriamente el cargo de presidente de la Nación tiene como única obligación, por la ley 252, convocar dentro de los 30 días a elecciones para elegir presidente y vice. Eso no quería decir que las elecciones debieran realizarse dentro de los 30 días, pero dentro de los 30 días tenían que convocarse. Y se podían realizar 3, 4 meses después, lo que lleve el proceso electoral. Entonces, el presidente provisorio, porque es un presidente provisorio, que ocupa el cargo por la función que ocupaba antes, por la representación que ya ejercía, tenía como tarea, como primera y única tarea, dentro de los primeros 30 días de ese ejercicio provisional del Poder Ejecutivo, aparte de todo lo que tenía que hacer, convocar elecciones. ¿Cuánto iba a durar el presidente provisorio? Bueno, si la cefalía era definitiva, iba a durar hasta que se eligiera el nuevo presidente. Y si la cefalía era transitoria, que fue para el caso que ocurrió, lo que tardara Mitre en renunciar a la comandancia del ejército de la Triple Alianza y regresar a Buenos Aires. Esto es lo que en definitiva pasó, pero la ley se sancionó igual. Quizás el Congreso no encontró en 1868 el plafón político para elegir, o no se quiso jugar. Lo cierto es que sancionó una ley que para mí pudo haber sido la solución para 1868, pero eso no significara que pudiera haber sido la solución para cualquier otro proceso de acefalía que ocurriera después. Fue el remedio que compraron. Supónganse que ustedes en 1868 les dolía la panza y fueron a la farmacia y compraron un remedio, la ley de acefalía. Lo usaron y lo guardaron en la heladera. Pero estuvo guardado hasta 1975. Y cada vez que a alguien le dolía la panza, pero tenemos el remedio en la heladera. Y agarraban la ley 252 y la aplicaban y la guardaban.
Y después hubo otro problema, y la aplicaban y la guardaban. Y hubo otro problema, y la aplicaban y la guardaban. Pero en definitiva, estaban aplicando para enfermedades distintas a la de 1868 el remedio que habían encontrado apto para esa primera enfermedad. Y después lo usaron para cualquier cosa. Es como que ustedes guardan un remedio que les da el médico porque estaban resfriados. Pero después le duele la cabeza y toman el mismo remedio. Le duele la rodilla y toman el mismo remedio. Le duele la panza y toman el... Yo qué sé. ¿Les puede hacer efecto? No. No, porque son cosas distintas. Y acá en la Argentina usamos la ley de acefalía ideada y como respuesta política para la crisis política de 1868, después se la quiso aplicar en cualquier otra crisis política que hubiera habido. El resultado, indudablemente, no podía ser el óptimo. Máxime cuando podrían existir situaciones graves como que después le voy a contar, la de 1962 con el golpe de Estado a Frondizi. Pero bueno, esta ley estuvo vigente hasta 1975. Y yo quiero recordarles cuál era el objetivo de esta ley. Cuando la cefalía fuera transitoria, un presidente provisional que ejercía el cargo hasta que volvía el presidente original. Y cuando la cefalía fuera definitiva, un presidente que tenía como mandato legal convocar a elecciones dentro de los 30 días. En 1975 se reforma esta ley por la que está hoy vigente, la 20.972, algo así, búsquenla. 20.974, 20.972, es de julio, creo, de 1975. Para afrontar este tema tienen que conocer mucha historia argentina. ¿Qué había pasado el 1 de julio de 1974 en la Argentina? ¿Qué pasó el 1 de julio de 1974? Federico, ¿qué pasó el 1 de julio? No me digas que hacía frío, seguro hacía frío. ¿Qué pasó, Federico? Martina, Ludmila. Fallece Perón. Se muere Perón. No era poca cosa. Se muere Perón. Yo no soy peronista, pero era en ese momento 3 veces presidente, 18 años en el exilio, ganaba las elecciones desde afuera, habían marcado una época. Se sabía que Perón estaba por morirse desde que vuelve en las últimas elecciones, ¿no? Del 73, vuelve enfermo. Problemas con los montoneros, los había echado de la Plaza de Mayo. Ya había un conflicto grave en la Argentina. El vicepresidente de Perón era su esposa, María Estela Martínez. La situación social estaba complicada. En el 74. Se aplica la Constitución, en caso de muerte del presidente es reemplazado, digamos, la vicepresidenta asume como presidenta de la Nación, María Estela Martínez. Y en ese año de desgobierno, no lo digo yo, pueden leerlo y buscar, en la Cámara de Diputados se presenta, bueno, porque hay un pedido de juicio político que está avanzando, hay un pedido de juicio político contra la presidenta que está avanzando y que probablemente hubiera, si se lo hubiera dejado avanzar,
hubiera terminado en la destitución, y probablemente si se hubiera destituido a la presidenta, quizás no hubiera ocurrido el desastroso golpe de Estado de 1976. Pero bueno, avanzaba lento, y todo el mundo sabía que algo iba a pasar. Muchos presionaban para que la presidenta renuncie, otros presionaban para que la presidenta sea destituida por juicio político. Cualquiera de las dos alternativas hubiera sido válida, menos la tercera, que fue la que lamentablemente ocurrió, que fue el golpe de Estado. Pero si se hubiera aplicado la Constitución, nos hubiéramos ahorrado muchas desgracias en la Argentina. Pero en el Congreso de la Nación se pensaba firmemente que estaba dividido al medio en el oficialismo, ¿no? Por el oficialismo de derecha y de izquierda, liderados unos por, bueno, no importa los personajes de aquella época, porque ustedes los pueden buscar, John William Cook, peronista de izquierda, y otros sectores de la derecha. La izquierda estaba representada por el gobierno de la provincia de Córdoba, la derecha por el gobernador Vidal Calabró, que había destituido al gobernador Videgain en la provincia de Buenos Aires. Se peleaban ahí adentro y se peleaban en la calle, había subversión, había represión del Estado, bueno, un desastre, la verdad, un desastre. Yo tenía 14, 15 años, llegábamos a la escuela, cerradas las escuelas, no había colectivo, un desastre. Y presentan un proyecto para reformar la ley de acefalía. ¿Qué estaban pensando estos muchachos cuando querían reformar la ley de acefalía? Estaban pensando que la presidenta iba a renunciar o iba a ser destituida. Claro, la ley 252 que estaba vigente le imponía al que asumiera el cargo provisional. En ese momento el presidente alterno de la Cámara de Senadores era el senador Lastiri, que tenía un plazo para convocar elecciones. Y si convocaba elecciones, en ese momento vigente el Estatuto del 72, elecciones directas, a doble vuelta, seguramente el oficialismo no hubiera vuelto a ganar las elecciones. Entonces, se modifica la ley de acefalía, se reforma la ley de acefalía por la que está vigente ahora, la 20972. Mañana ustedes ahora la van a buscar las dos, van a buscar la 20972 y las reformas que después tuvo la 20972, y vamos a charlar sobre este tema, a ver si me dicen cuál es la gran diferencia que impone el Congreso, o sea, el remedio que compran en 1975 para la enfermedad de ese momento, que no soluciona nada porque lamentablemente viene el golpe de Estado, pero que lo guardan en la heladera, y que en el 2001, para la enfermedad del 2001, sacaron el remedio que habían comprado para la enfermedad de 1975. ¿Y qué pasó con el enfermo? Y se murió. Mire, señor, si usted le da al enfermo un remedio que compró hace 25 años, no va a funcionar. Entonces quisimos pasar la crisis del 2001 con la ley de 1975 y tuvimos 5 presidentes en un día. Es así. Bueno, los dejo acá, busquen las leyes y mañana lo charlamos. Que tengan un buen día.